Listo, pues uno, dos, tres. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Medina. Mi nombre es Fiorella Martínez. Y mi nombre es Xiomara León. El día de hoy vamos a hablar sobre la alteración metabólica de los fosfolípidos. Bueno, como primer tema, pues le voy a hablar sobre las funciones de los lípidos y empezamos con el colesterol. Bueno, el colesterol en la parte estructural es un componente esencial de las membranas celulares, regulando así su fluidez. Y es precursor de hormonas esteroides como el cortisol, los estrógenos y la testosterona. También de los ácidos biliares para la digestión de las grasas y de vitamina D. Por otro lado, se encarga de la protección y aislamiento de las células nerviosas como la mielina. Bueno, los tipos y transporte, tenemos tres. Tenemos el LDL, el HDL y el VLDL. Empezamos con el LDL que lleva colesterol del hígado hacia los tejidos y en exceso puede acumularse en las arterias y causar aterosclerosis. El HDL recoge ese colesterol sobrante de los tejidos y lo devuelve al hígado para eliminarlo. Y el VLDL transporta triglicéridos del hígado a los tejidos que al perder triglicéridos se transforma en LDL. Bueno, las funciones de los triglicéridos. Como primero tenemos que es una reserva energética principal del organismo. Almacena energía a largo plazo en los tejidos adiposos y proporciona aislamiento térmico y una protección mecánica a los órganos. Y también esta es una fuente de ácidos grasos para la síntesis de obtención de energía. Listo, entonces los fosfolípidos, las funciones. En la parte estructural tenemos que esa forman la bicapa lipídica de las membranas celulares. Las reguladoras, estas participan en la señalización celular y en la parte emulsionante forman parte de las lipoproteínas y ayudan al transporte de los gases en sangre. Y por último, pues, pero no menos importante, ese es un componente clave de la vaina de mielina. Bueno, el metabolismo de los lípidos. Tenemos tres ítems que son la digestión, la absorción y la eliminación. Empezamos con la digestión por la boca, haciendo una mínima acción mecánica y procedemos al intestino delgado, donde es el principal sitio. Las grasas ahí se mezclan con las sales biliares como si fuera un detergente que las rompen en gotas pequeñas. Luego de eso, la lipasa pancreática corta los triglicéridos y los convierte en piezas más simples como ácidos grasos y monoglicéridos. En la parte de la absorción, esas piezas entran al intestino en forma de micelas, o sea, como en pequeñas burbujitas de grasa, y las células del intestino las toman y vuelven a armar los triglicéridos. Después, los empaquetan en unas bolsitas de transporte que son llamadas kilomicrones, eh, que viajan por la sangre y la linfa hacia el resto del cuerpo. Y por último, pues la eliminación, pues en esta el colesterol, primero que todo, el colesterol que el cuerpo ya no necesita más, se la manda al hígado y ese lo convierte en sales biliares para que se eliminen también con las heces. De segundo tenemos los triglicéridos que en cambio se queman con las células para poder generar energía como el CO2 y el agua. Y por último, los fosfolípidos que se reciclan o se destruyen en el hígado. Bueno, el transporte en sangre y su distribución. Entonces, tenemos los kilomicrones que transportan triglicéridos de la dieta a tejidos. Tenemos el VLDL que lleva triglicéridos producidos por el hígado a tejidos que al perder el TG se convierte en LDL. El LDL que lleva colesterol a los tejidos y el HDL, por el contrario, recoge ese colesterol sobrante y lo devuelve al hígado. Aquí al lado tenemos un esquema donde se puede ver más a detalle cómo es el proceso de las sales, de llevar los gases en sangre, etcétera, y podemos ver la vía exógena y la vía endógena. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la infiltración de grasa. ¿La infiltración de grasa qué es?
Es básicamente cuando las células de un órgano acumulan más grasa de lo normal dentro de su citoplasma. Esto no quiere decir que el órgano esté rodeado de grasa, sino que la grasa entra y se queda dentro de sus células. En condiciones normales, un poco de grasa es normal porque eso significa energía. El problema es cuando ya llega a ser tanta cantidad que altera la forma y la función de las células. ¿Esto por qué pasa? En los animales puede ocurrir básicamente por cuatro factores que son, uno, problemas en el metabolismo, como en el hígado graso por exceso de grasa o enfermedades metabólicas. Dos, deficiencias nutricionales, falta de proteínas necesarias para transportar grasa, un perrito obeso o tóxicos en ciertos medicamentos o plantas. Y hipoxia, que es el último, que es falta de oxígeno en los tejidos. Implicaciones patológicas. Esto es básicamente cuando la infiltración de la grasa avanza, las células dejan de funcionar correctamente y el órgano puede llegar a enfermar. Y esto realmente afecta básicamente, principalmente a tres órganos. Ya después afecta a los demás. Como número uno, tenemos el hígado como una hepatomegalia, que es un aumento del tamaño, un color amarillento, pérdida de su función, problemas para metabolizar nutrientes, desintoxicar y producir las suficientes proteínas para el cuerpo. En el corazón da una debilidad del músculo cardíaco, eso genera arritmias o insuficiencia cardíaca. Y en el riñón es daño a los túbulos renales o infiltrado ineficiente. Si esta causa no se corrige a tiempo, eso puede causar muerte de las células, que es una necrosis, y dejar cicatrices como es las fibrosis, haciendo que el órgano pierda su capacidad de trabajar. Básicamente aquí les muestro un esquema donde se ve una célula sana con poca grasa y una al final que tiene demasiada grasa y es mucha saturación. Les pongo un ejemplo que la infiltración es grasa, es como si en una fábrica comenzaran a acumular y acumular cajas de productos que no se pueden vender. Al principio no va a pasar absolutamente nada, pero si se sigue acumulando y se sigue acumulando, ya no va a haber espacio para trabajar y la producción se detiene. Asimismo, le va a pasar a las células de nuestro cuerpo con la grasa, se llenan y dejan de hacer su trabajo, afectando así la salud del órgano. Bueno, la lipidosis hepática. ¿Qué es la lipidosis hepática? La lipidosis hepática es una acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. ¿Cómo que son los hepatocitos? En los animales ocurre cuando la grasa del hígado llega demasiado rápido y este no puede procesarla ni eliminarla. Ahí pongo una imagen donde se ve un hígado sano y un hígado graso. Las etiologías en los animales son las causas y tenemos varias. Uno, los desequilibrios nutricionales, como el ayuno prolongado, especialmente en gatos y ponis, porque durante el ayuno movilizan ellos mucha grasa al hígado. Dietas altas en grasas y bajas en proteínas. El hígado necesita proteínas para poder transportar esa grasa. La otra es obesidad. Un animal obeso que deja de comer de repente tiene más riesgo a una lipidosis. Dos son enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que ya hablamos de ella en clase, la cetoacidosis, la hiperlipidemia en caballos o ponis. Y la tercera son trastornos hepáticos previos como la hepatitis, la cirrosis, tóxicos que dañan al hígado como ciertas plantas, fármacos o medicamentos. Los otros son problemas hormonales como el síndrome de Cushing o el hipotiroidismo. Y por último, tenemos unas causas secundarias que se puede dar gracias al estrés severo, infecciones, tumores o dolor crónico que reduzcan el apetito y favorezcan el catabolismo de la grasa. Básicamente, la lipidosis hepática aparece cuando el hígado recibe más grasa de lo que él puede procesar. Eso pasa mucho en animales que dejan de comer de repente, especialmente en gatos o caballos, o en enfermedades como diabetes o problemas hormonales. El resultado es que el hígado se satura, se inflama y deja de funcionar correctamente. Aquí les dejo una imagen de un hígado normal con poca cantidad de gotas de grasa y uno ya con lipidosis que son excesivas gotas de grasa.
Bueno, ahora los cambios macro y micro. Empezamos por los cambios macroscópicos en el hígado. Es aumento en el tamaño, bordes redondos, o sea, pérdida del filo normal que tiene el hígado, color amarillento por acumulación de grasa, textura blanda y friable que se desgarra con facilidad y una superficie brillante y grasa al tacto. En los cambios también podemos ver al corte, superficie húmeda y grasosa, puede exudar pequeñas gotas de grasa y aparición homogénea amarillenta pálida. Listo, entonces ahora tenemos los cambios microscópicos en el hígado. Entonces tenemos que las vacuolas son claras en los hepatocitos, el núcleo es desplazado en la periferia, tenemos un citoplasma vacuolado espumoso y inicia en la zona del centro lobulillar. Bueno, ahora hablaremos de qué es un alteroma. ¿Qué es un alteroma? Es una lesión en la pared de las arterias producida por aterosclerosis. Como pueden ver en la imagen, se forma en la capa más interna de las arterias. Comienza la acumulación de lipoproteínas del LDL que atraviesa el endotelio dañando e induce una respuesta de inflamación local. Ahí podemos ver que lo amarillo, por así decirlo, es el alteroma. ¿Por qué se forma? Se forma por exceso de lípidos en grasa, daños en el endotelio vascular por hipertensión, diabetes o algunas toxinas. Inflamación crónica que atrae macrófagos y se convierten en células esponjosas cargadas de grasa. Estrés oxidativo y se forma en el núcleo de los lípicos cubiertos por tejidos fibrosos, como pudimos ver en la imagen anterior. ¿Por qué no se forma en los carnívoros? No se forma ya que su metabolismo está adaptado a una dieta rica en grasa y proteína. Usan las grasas como principal fuente de energía sin acumulación en los vasos. También porque poseen niveles bajos del colesterol, del LDN, el malo, por así decirlo, y el más HDL, el protector. Otra razón es porque su hígado es muy eficiente en ácidos grasos y en la eliminación de colesterol por la bilis. En el estado natural no consume carbohidratos ni azúcares, que son factores claves en la alterosclerosis. Y más que todo en los animales, por su patología común en gatos, perros, casi siempre en animales obesos que pueden tener diabetes o bajos niveles de azúcares que aparecen. Listo. Muchas gracias. Listo, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.